Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Como os están gustando tanto los vídeos en los que realizamos proyectos paso a paso y aprovechando que próximamente viene el Día de la Madre, en el vídeo de hoy os propongo hacer este proyecto de tarjeta, que es una tarjeta interactiva. Fijaros que si la abro tiene esta especie de obturador que revela en este caso un mensaje. Es un proyecto súper sencillito, ya sabéis que estos vídeos los hago súper fáciles para que os animéis a hacerlos independientemente del tiempo que llevéis con vuestra máquina, porque en realidad simplemente se trata de abrir el archivo en el programa de Silhouette Studio. El archivo os lo pongo yo a vuestra disposición para que lo tengáis disponible. Ahora os hablaré un poquito más sobre el tema del archivo y simplemente va a ser cortarlo con nuestra máquina. En este caso vamos a trabajar con cartulina y luego hacer el montaje, que también os lo voy a enseñar, pero que es muy sencillito, así que animaros a hacerlo porque es muy fácil. Os comentaba que pongo el archivo de corte a vuestra disposición y encontraréis el enlace en la caja de descripción del vídeo. Únicamente tenéis que ir a ese enlace que os llevará al blog de mi página web y estará la publicación que corresponde al proyecto de esta tarjeta. Y en esa publicación vais a encontrar un banner o una imagen de color azul que pone haz clic aquí para descargar el archivo gratis. Simplemente hacéis clic y se inicia automáticamente la descarga de un archivo comprimido en formato .zip. Una vez que se ha descargado, lo descomprimís y dentro está el formato del archivo .studio para que lo podáis abrir en Silhouette Studio. Así que vamos a ir ahora lo primero al programa de Silhouette Studio para que veáis ese archivo, lo que os vais a encontrar y las piezas que contiene. Y veremos que simplemente vamos a tener que cortarlo y hacer el montaje. Bueno, pues ya estoy en Silhouette Studio, he abierto el archivo correspondiente a esta tarjeta interactiva y estas son las piezas que os vais a encontrar, y he añadido un par de imágenes que no las encontraréis en el archivo de la tarjeta que yo he realizado para explicaros qué piezas tenemos y a qué corresponden de la tarjeta que vamos a realizar, así que de esta manera va a ser más fácil identificar a qué corresponde cada cosa. Por un lado tenemos colocados en lo que sería el tapete de corte de 30 por 30, no pasa nada si tenéis portrait o si tenéis curio, porque podéis cortar las piezas por separado y se puede realizar perfectamente también este proyecto. Y tenemos por un lado esto de aquí, que sería la base de la tarjeta, que va a ser esto que estáis viendo en la parte de la derecha, como digo, la base de la tarjeta. Luego tenemos estas dos piezas que corresponden a el mecanismo que se va a abrir y cerrar, que luego veremos cómo lo montamos en la tarjeta. Y luego tenemos esta pieza que va colocada en la parte central con este agujero para que por detrás se vea ese mecanismo que se abre y se cierra. Estas tres piezas son las piezas más importantes de la tarjeta y simplemente cortando estas tres piezas ya podríamos realizarla, pero vemos que tenemos más piezas en este archivo. Bueno, tenemos estas tres piezas de aquí. Esta pieza corresponde a esta parte que estáis viendo encima de esta pieza de aquí. Fijaros que la voy a poner encima y simplemente es un elemento decorativo para que podáis jugar con cartulinas de varios colores. Simplemente luego iría pegada encima, así que es un elemento decorativo. Si os fijáis, yo tengo aquí como un fondo de color rosa y luego encima tengo la de las hojas que correspondería a esta pieza de aquí. Luego tenemos estas dos piezas que corresponden a las piezas que van en las puertas de la portada y de nuevo son piezas decorativas que van con un pequeño desplazamiento, de nuevo para jugar con los colores. Veis que el fondo de la tarjeta es de color rojo, que sería esta pieza, y en este caso las de las hojas son estas piezas más pequeñas que van cortadas aparte. Bueno, pues como veis, estas tres piezas son elementos decorativos. Luego tenemos estos dos círculos, que son simplemente dos círculos concéntricos que corresponden a los dos círculos que van a hacer de cierre de la portada. Luego veremos cómo van colocadas, es súper sencillito. Va con uno de color rosa, que es el más grande, y en este caso el más pequeño es donde yo he colocado el mensaje. Podéis colocar un mensaje o no, esto ya es al gusto, como lo quiera hacer cada uno. Insisto que en este caso lo estamos haciendo para el Día de la Madre, pero podéis aplicarlo a la temática o ocasión que vosotros queráis.
Si queréis hacerlo como lo he hecho yo, simplemente lo que tenéis que hacer es, dentro de este círculo, poner el diseño de vuestro texto. Es escribir un texto, no tiene mucho misterio, con la letra que queráis, ponéis feliz día mamá, lo que queráis, y eso sí lo tenéis que imprimir y cortar. Esa parte no la vamos a ver en el vídeo, no vamos a ver la impresión de estas piezas porque es un trabajo de impresión y corte, como ya os he explicado en un montón de vídeos. Sería pues colocar aquí, como digo, vuestro texto, mandar a imprimir y luego cortarlo, y eso lo colocáis en la parte de arriba. Y luego tenemos esta pieza de aquí. Esta pieza es la que va por debajo con el mensaje que en este caso pone te quiero mucho. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? En realidad la pieza que tenéis que cortar sería este cuadrado de aquí, que fijaros que encaja dentro de esta pieza. Bueno, pues yo lo que he hecho es meterle un círculo que no tiene línea de corte, simplemente para que lo utilicéis como referencia, ya que tiene el tamaño de este círculo, y sepáis que si vais a colocar un texto, como he hecho yo, lo que os tiene que ocupar, es decir, para que os hagáis una idea de hasta dónde tiene que llegar vuestro diseño. Aún así, aunque tengáis este círculo de este tamaño, no lo apuréis a los bordes, porque si os fijáis, cuando está abierta del todo, no se ve lo que sería el círculo entero. Pero bueno, os he dejado esta pieza aquí también, para que en caso de que queráis poner un mensaje, podáis hacerlo. En lugar de un mensaje podéis, si ponéis un mensaje por un lado podéis hacerlo con la opción de imprimir y cortar, igual que os he explicado esta parte de aquí, o podéis simplemente en un trozo de papel escribir a mano. Lo digo por si vais a hacer el proyecto con niños y queréis que ellos participen, pues que escriban un mensaje a mano, les dibujáis el círculo para que sepan hasta dónde tienen que dibujar, o también lo que podéis hacer es incluir una fotografía, así que le podéis dar varios usos. Así que, como decía, lo más importante son estas piezas de aquí, luego tenemos estas piezas decorativas, esto que corresponde al cierre de la tarjeta y esto que corresponde a lo que va detrás de lo que se revela el mensaje. Por tanto, estas dos piezas de aquí, si queréis podéis llevároslas a un archivo aparte y hacer lo que sería un trabajo de impresión y corte. Configuráis vuestro documento, ponéis las marcas de registro, colocáis en el interior vuestro texto con el texto que queráis, feliz día mamá, te quiero mucho, lo que vosotros queráis, y imprimís y cortáis. Esta pieza la quitaríais una vez que hayáis puesto vuestro diseño, porque no interesa que esto imprima, a menos que queráis imprimirlo con un fondo de un color. Bueno, pues si tenéis cualquier duda sobre esta parte, preguntármelo, que ya sabéis que tenéis los comentarios del vídeo para preguntar las dudas que tengáis. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro diseño. Voy a quitarme esto de aquí y vamos a empezar cortando estas piezas que, como digo, son las piezas más importantes del mecanismo de nuestra tarjeta. Si tenéis Silhouette Portrait, pues retiráis piezas o Silhouette Curio y vais cortando cada pieza de forma individual. En mi caso, lo que voy a hacer es cortar todas las piezas a la vez y voy a utilizar unas cartulinas o unos papeles de scrapbooking a doble cara con estampado diferente por un lado y por el otro. Os lo enseño. Voy a utilizar esta cartulina que lleva dos colores y luego voy a utilizar esta para las decoraciones que van encima. Si no tenéis una cartulina de este tipo que tenga pues un estampado diferente por un lado o por otro, no os preocupéis, cogéis una cartulina lisa de un solo color, lo hacéis con esa cartulina de ese color único y luego la decoración la haremos en una cartulina, si tenéis estampada, y si no, de otro color diferente. Así que lo que tenemos que hacer ahora mismo es colocar nuestro papel en el tapete de corte. Yo estoy utilizando este tapete de color azul, pero es un tapete normal, era el de adhesivo suave, pero ya le repuse el pegamento, así que es como un tapete de corte normal y lo cargaríamos en nuestra máquina. Y en Silhouette Studio, una vez que hemos configurado nuestro documento, en mi caso máquina Cameo, tamaño de medio 12×12, tapete de corte de Cameo, tengo todos los elementos colocados y me vendría a la ventana de enviar. Y ahora la pregunta que me hacéis siempre,
¿con qué configuración de corte lo cortamos? Bueno, pues lógicamente tenéis que utilizar la configuración de corte que sea apropiada para el tipo de cartulina que estéis utilizando. Es decir, que aunque yo os diga la configuración de corte que yo voy a utilizar para mi cartulina, si no tiene las mismas características y no tiene el mismo gramaje, pues no os va a servir absolutamente de nada. Si no sabéis qué configuración de corte utilizar, tenéis la opción de hacer una prueba de corte para ver si esa configuración es correcta o no. Y os recuerdo que eso también lo tengo explicado en otro de mis vídeos. En este caso yo voy a utilizar la configuración de cartulina lisa, pero con la cuchilla al 4 porque es la que me funciona para este tipo de papel, y simplemente le daremos al botón de enviar. Bueno, pues ya ha terminado, descargamos. Retiramos las piezas. Voy a colocar el segundo papel con el que vamos a recortar los elementos decorativos, lo cargamos. Y ahora en Silhouette Studio simplemente me retiro lo que ya he cortado y coloco lo que me queda por cortar. En este caso yo no voy a recortar este círculo grande porque como corresponde al agujero que se nos queda aquí, voy a aprovechar el que ya hemos recortado cuando hemos recortado estas primeras piezas. Si queréis hacerlo en un color de cartulina diferente, pues aquí tenéis la pieza para cortarlo, pero en principio voy a cortar simplemente esto que me queda aquí. Y de nuevo vamos a la ventana de enviar y enviamos a cortar. Bueno, pues ya tengo todas las piezas recortadas, me he quedado incluso con el círculo que se recorta de este interior y el círculo que se recorta de esta de aquí, ahora veremos si los utilizamos o no, y luego por otro lado tengo este con mi mensaje y este con el mensaje que va oculto, que es lo que os he explicado en el archivo y que en este caso yo lo he hecho con la opción de imprimir y cortar. Así que vamos a empezar ahora con el montaje de la tarjeta, que es muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es lo que sería la base de la tarjeta, que viene ya con los plegados, y si os fijáis, si trabajamos con cartulinas de scrapbooking que van a doble cara, podemos elegir qué lado queremos utilizar. En este caso voy a hacerlo de este lado, de tal forma que el lado, digamos, de color liso queda en el exterior y el del estampado quedaría en el interior. Y estas piezas son las que voy a colocar a modo de decoración en la parte superior. Y también voy a aprovechar también para pegar esta encima de esta, que de nuevo, como va dentro, porque esto va a ir centrado aquí, puedo elegir si lo hago de esta manera o, como es un papel a doble cara, lo hago de esta. En este caso voy a dejar el del estampado porque en el interior voy a utilizar estas de aquí. De esta manera, pues yo creo que destaca más, así que esto iría colocado de esta manera. Así que lo primero, vamos a pegar estos elementos, las decoraciones de las portadas y esto de aquí. Bueno, pues ya lo tenemos y ahora vamos a colocar esto en el interior, así que doblamos las solapas y lo que vamos a hacer es solo pegar la de la parte de arriba y vamos a pegarlo bien centradito en el interior de la tarjeta. Y el de abajo lo vamos a dejar sin pegar. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar estas dos piezas y el mensaje que va debajo. Lo primero que vamos a hacer es colocar este mensaje aquí centradito y vamos a colocar, vamos a doblar un poco estas dos pestañitas que van a ir, fijaros, así, ¿vale? Tendrán que ir centraditas y luego mostrar el mensaje que va debajo. Así que lo primero sería centrar
esto de aquí y pegarlo. Ya lo tenemos y ahora vamos a colocar las piezas que revelan el mensaje, ¿vale? Y van a ir pegadas de esta manera, ¿vale? Pondremos pegamento aquí y luego se abrirá. Entonces lo que os recomiendo es que para saber a qué altura ponerlos bien y que quede bien centradito, pues haceros más o menos una idea de cómo queda el mensaje, fijaros, y esa sería la posición. Y luego lo que hacemos es, dejando una fija, lo alineamos con este pliegue. Sería así, con lo cual pongo pegamento en esta solapa y simplemente cierro. Luego irá doblado y ahora que ya tenemos ese, pues alineando este de aquí hacemos lo mismo. Está a la misma altura, así iría, así que ponemos pegamento y cerramos. Dejamos que se pegue bien y luego iría doblado, fijaros. Y ahora que ya tenemos montado esto, ya podemos pegar la solapita que nos queda de este lado para cerrar lo que sería el mecanismo. Así que le ponemos pegamento en esta solapa, bajamos y lo pegamos. Y fijaros qué sencillito que ya tenemos nuestro mecanismo interactivo de la tarjeta, como digo, con un mensaje, con una fotografía, con lo que vosotros queráis. Fijaros qué bien queda y ya solo nos quedaría poner todo lo que queramos de decoración. A mí me gusta ponerle esos circulitos que os enseñaba en esta otra tarjeta en la parte de arriba para hacer un cierre. Podéis hacerlo con un círculo, con un corazón, como vosotros queráis, y también podéis pegarlo, porque simplemente va pegado, en el lateral que vosotros queráis. Hay gente que prefiere ponerlo de la izquierda, yo como suelo abrir las cosas hacia derechas, pues lo pongo en el de la derecha. Y aprovechando que tenemos estas piezas que nos han sobrado, pues simplemente tendríamos que pegar nuestro mensaje. Fijaros que este es más grande, así que podríamos aprovecharlo también y ponerlo de esta manera, como vosotros queráis. En principio voy a dejarlo así y simplemente tenemos que pegarlo a una de las dos mitades, no a los dos lados, porque entonces no podríamos abrirla. Voy a hacer en este caso a este lado, que sé que mucha gente lo prefiere, así que le ponemos un pegamento en una mitad, cerramos, lo ponemos centradito, pegamos ese lado y ya lo tendríamos listo. Y ya tenemos nuestra tarjeta preparada y con ese efecto de sorpresa. Bueno, pues ya habéis visto que es un proyecto súper sencillito, súper fácil de realizar. Simplemente es cortar las piezas y luego saber cómo hacer el montaje. Espero que os animéis a realizarlo. Si tenéis cualquier duda, dejármela en los comentarios y, por supuesto, si os animáis a hacerla y la subís a vuestras redes sociales, etiquetarme como Planeta Silhouette para que pueda verlas, que me hará mucha ilusión. Estoy deseando leer vuestros comentarios, saber qué os ha parecido, así que os mando un abrazo enorme y, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like y si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete. ¡Hasta luego!